Sean todos bienvenidos a la clase número 2, denominada Conversión de precipitaciones máximas en 24 horas a intensidades. Esta clase dentro del curso de diseño hidrológico de máximas avenidas. El día de hoy vamos a abordar algunos conceptos básicos generales acerca de el traspaso de precipitaciones máximas en 24 horas al dato de intensidades. El día de ayer habíamos estado revisando ya alguna información previa acerca de lo que es el trabajo de las intensidades. Habíamos visto ya una metodología, la cual sería trabajar de manera directa con información de primera mano. Bien, entonces, sin embargo, eh, trabajar con los pluviogramas sería lo ideal. Sin embargo, no siempre se cuenta con ese tipo de información. Entonces, muchas veces utilizamos algunos métodos de manera indirecta para poder estimar esos valores de intensidades. Entonces, siempre para el diseño hidrológico, el principal problema que nosotros tenemos al momento de estimar o dimensionar un caudal, ya sea máximo o también para disponibilidad hídrica, ese problema justamente es la falta de información en el punto de interés. Entonces, por ello se utilizan algunas metodologías indirectas para poder estimar, en este caso, las intensidades. ¿Ok? Entonces, en la hidrología, de manera general, el principal problema viene a ser la falta de información. Este es el mismo esquema de la clase anterior, sin embargo, en esta parte les estoy mostrando lo que sería la parte que veremos el día de hoy. Como decíamos, estas son algunas de las metodologías más generales para poder estimar los caudales máximos, el método racional, los hidrogramas y la regionalización. Dentro del método racional habíamos visto que interviene la intensidad, que es justamente lo que estamos tratando de estimar. El día de ayer ya habíamos analizado el método del análisis de las bandas pluviográficas y el día de hoy vamos a analizar la segunda metodología. En realidad esta clase es un complemento de la clase de ayer, que es el traspaso de la información en forma de precipitación máxima en 24 horas mediante ecuaciones empíricas a intensidades. Entonces, esta será la clase que abordaremos el día de hoy. Ahí está, esta sería la clase que vamos a abordar. Bien, entonces, continuando por aquí, eh, tenemos aquí algunas de las metodologías, las más comunes, las más generales, para realizar ese traspaso de información, ¿no? Teniendo precipitaciones, podemos pasar a intensidades. Lo que pasa es que contar con bandas pluviográficas no siempre es común este tipo de información. La mayoría de estaciones meteorológicas cuentan solamente con información de pluviómetros. La diferencia entre un pluviómetro y un pluviógrafo es que el pluviómetro toma mediciones puntuales, o sea, a ciertas horas del día, mientras que el pluviógrafo registra el comportamiento de las precipitaciones, pero de manera instantánea. Entonces, lo ideal sería trabajar con pluviógrafos, como ya les comentaba. Sin embargo, cuando no se tiene disponible esa información o esos equipos de medición, se recurre a estas metodologías para realizar esta conversión. Entonces, una de las metodologías tal vez más utilizadas es la de Ditch-Peschke. En esta parte de Sudamérica es bastante conocido también. Otra de las metodologías para realizar esta conversión es utilizando perfiles de lluvia del SCS, el antiguo Soil Conservation Service de Estados Unidos. Eh, Tenemos el otro método que es el modelo general de Frederick Bell, que es también un modelo bastante conocido, que tiene algunas variaciones entre regiones en realidad. En realidad, en este caso no existe una fórmula determinada o establecida, sino que es un procedimiento en realidad para poder obtener nuestra propia fórmula y poder obtener esas intensidades máximas. Otra metodología es la transposición de intensidades.
Como les decía, en muchos de los casos no tenemos información en el punto de interés, sino que podemos tener tal vez información en un punto cercano. Podemos contar con una estación hidrológica cercano al punto de interés, entonces podemos realizar, por ejemplo, una transposición de intensidades. O si es que queremos trabajar con información de cuencas vecinas, esta información también nos puede servir, siempre y cuando, pues, lógicamente se tenga ahí eh, alguna similitud entre cuencas. Entonces se puede pasar la información de la cuenca instrumentada hasta la cuenca que no tenga instrumentos, donde no tenga información. Bien, básicamente esas serían 4 metodologías. En realidad la última vendría a ser un complemento de las 3 metodologías anteriores, porque transposición de intensidades se sobreentiende que ya se va a trabajar directamente con intensidades, ¿no? Entonces es una metodología. Aparte, vamos a ver el día de hoy también una forma como ustedes mismos pueden generar su propia ecuación o su propio análisis de este tipo de conversiones. En realidad, lo más recomendable, que, como yo les decía la clase anterior, es que puedan contar con información directa de intensidades, o sea, de bandas, pero si es que no se cuenta con esa información, podemos recurrir a alguna de estas metodologías. Entonces, empezando por la primera metodología, en realidad es una metodología bastante sencilla, en la que relaciona a las precipitaciones máximas en 24 horas con la duración de esa tormenta para distintas duraciones, y se puede obtener la precipitación máxima pero para distintas duraciones. Entonces, sin embargo, estas metodologías también tienen sus propias limitaciones. Por ejemplo, nos dice, para el caso de duraciones de tormentas menores a 1 hora, ojo que todas estas expresiones tienen algunas limitaciones y hay que tener cuidado al momento de utilizarlo. Entonces, para tormentas menores a 1 hora o no se cuente con registros pluviográficos que permitan obtener las intensidades máximas, estas pueden ser calculadas mediante la metodología de Dick-Peschke, que relaciona la duración de la tormenta con la precipitación máxima en 24 horas. Y la expresión o la pequeña fórmula es la siguiente, la que les estoy mostrando en esta parte, ¿no? La ecuación 16 en este caso. Podemos apreciar de manera muy sencilla, donde acá interviene la precipitación máxima en 24 horas. Esto es un dato bastante común en las estaciones. Y en este caso la letra D viene a ser las distintas duraciones. Eso va a depender del análisis que yo quiera realizar, si es a 5 minutos, a 10 minutos, a 30 minutos, 60 minutos, etcétera, ¿no? Entonces yo le voy a dar esas duraciones ahí. Entonces serían todos los datos prácticamente conocidos, ¿no? Esta precipitación máxima en 24 horas es un dato por año, es el día más lluvioso de todo un año. Ya lo vamos a ver también en el ejemplo que vamos a realizar en la parte final. Ok, básicamente entonces esta es la metodología de Dick-Peschke, donde transforma esta precipitación máxima en 24 horas a precipitaciones máximas de distintas duraciones. Una vez teniendo ya esta información de precipitaciones máximas para distintas duraciones, yo puedo convertirlas a intensidades de manera ya muy fácil. Solamente sería dividiendo entre su duración, ¿no? Entonces ya prácticamente teniendo este dato de precipitaciones máximas a distintas duraciones, puedo tener de manera muy fácil las intensidades máximas a distintas duraciones. ¿Ok? Bueno, continuando, hay algunas otras recomendaciones eh, que van a complementar un poco a la metodología anterior. En este caso les estoy mostrando una tabla donde complementa la metodología anterior, que era solamente para tormentas menores a 1 hora, como podemos apreciar acá. En esta metodología nos dice que son para tormentas menores a 1 hora. Sin embargo, en esta parte tenemos coeficientes ya de manera directa que afectarían a la precipitación máxima en 24 horas y lo convertirían a precipitaciones para distintas duraciones. Entonces acá tenemos las duraciones y acá tenemos los coeficientes. Entonces acá sería solamente una multiplicación de manera directa. Acá todavía, a ver, perdón, acá. Como podemos ver. Sin embargo,
si es que queremos utilizar ambas metodologías juntas, esta de Dick-Peschke con la metodología acá de esta recomendación o esta tabla, eh, no va a tener mucha concordancia, vamos a notar un salto cuando realicemos o cuando utilicemos estas dos metodologías juntas. La recomendación que yo les puedo dar en esta parte es que utilicen solamente una, que puedan extrapolar, si es que tienen duraciones menores y quieren utilizar esta tabla, estas recomendaciones, pueden interpolar duraciones menores a una hora, aun cuando no estén dentro de esta tabla. Siempre con todo, pues, con todo el análisis que se pueda realizar. Lo que pasa es que no existen metodologías generales y en la mayoría de estos casos pues son expresiones empíricas, entonces hay que tener mucho cuidado al momento de utilizarlo. Como les decía, en realidad esta forma de obtener las intensidades son metodologías alternas, ¿no? Cuando ya no se cuenta información, es una segunda opción, por así decirlo. Entonces, hay que tener cuidado siempre al utilizar cualquiera de estas metodologías en realidad porque son bastante aproximadas. Entonces, como, bueno, simplificando un poco esto, les decía, mmm, con esta metodología de Dick-Peschke podemos estimar esas precipitaciones máximas a distintas duraciones para tormentas menores a una hora. Ahora, si es que tienen tormentas mayores a una hora, sí lo podrían utilizar, a pesar de la recomendación. Lo que pasa es que esta es una de las metodologías más sencillas, sin embargo es una de las más prácticas y también tiene buenos resultados. Yo lo he utilizado algunas veces y me ha dado buenos resultados. Entonces, pero no está de más realizar un análisis o tratar de calibrar o validar algunos datos. Y como complemento, podrían utilizar esta tabla para duraciones mayores. Bien, acá tenemos otra metodología que también nos sirve para transformar esas precipitaciones máximas a intensidades. En algunas de las metodologías lo pasan directamente de las precipitaciones a intensidades utilizando ya un periodo de retorno. Sin embargo, en esta clase todavía no vamos a ahondar mucho en el periodo de retorno, ya que es un tema aparte. Entonces, nos vamos a situar básicamente en estas metodologías empíricas, en realidad, eh, como complemento a la clase anterior, ¿no? Que sería la generación, en este caso, de intensidades. Entonces, acá tenemos la segunda metodología, que vienen a ser los perfiles de lluvia del SCS. Bueno, ahora ya ha cambiado de nombre, es el NRCS. Eh, Nos dice es una técnica estándar propuesta por el Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos que considera distribuciones sintéticas adimensionales de precipitación correspondientes a diferentes tipos. Entonces, acá podemos ver, asocia cuatro curvas en esta parte, cuatro perfiles de precipitaciones o cuatro formas, por así decirlo, de los pluviogramas donde asocia diversas condiciones climatológicas dentro del territorio americano. Como podemos ver, la mayoría de estas metodologías son de manera regional. Entonces, si es que nosotros, por ejemplo, podemos hacer investigación en esta parte para una cierta región, sería bienvenida, ¿no? Porque existen muchos vacíos en cuanto a este tema y normalmente terminamos utilizando a veces metodologías que han sido generadas en otras zonas, justamente por la falta de información generada en la región. El procedimiento a seguir para determinar las intensidades mediante esta metodología, acá nos dice, a ver, el procedimiento a seguir para determinar mediante este método las intensidades máximas asociadas a diferentes duraciones de lluvia y un cierto periodo de retorno puede resumirse en lo siguiente. Entonces, aquí, como les decía, ya toma en cuenta el periodo de retorno. Todavía no vamos a ahondar mucho en esta parte, pero les comento un poco, ¿no? El periodo de retorno viene a ser un lapso de tiempo para el cual vamos a diseñar un caudal máximo, que significa básicamente que dentro de este periodo de tiempo, de un número de años, se pueda repetir ese evento máximo. A eso hace referencia el periodo de retorno. Entonces, el procedimiento para ello es el siguiente. Bueno, antes les muestro acá la tabla con las cuatro curvas en este caso.
que serían las cuatro formas de las tormentas que nosotros vamos a considerar. Como les decía, en este caso se ha desarrollado para Estados Unidos. Sin embargo, esta metodología se utiliza en muchas zonas, no solamente en Estados Unidos, sino en muchas zonas, justamente por la falta de información. Por eso, justamente les estoy mostrando esta metodología. Entonces, donde acá tenemos la fracción de la precipitación máxima en 24 horas en el eje vertical. Podemos ver desde 0 hasta el 1, que sería el 100%, y en el eje horizontal tenemos el tiempo. Entonces, de esta forma, utilizando estas curvas, según la zona o según las características de la región de la que yo esté realizando este trabajo, puedo utilizar, ¿no?, alguna de estas cuatro curvas. Entonces, ahí les muestro eso, y el procedimiento a seguir es el siguiente. Como está afectado ya por el periodo de retorno, acá vamos a entrar un poco ya a la estadística. No se preocupen que esto lo vamos a desarrollar con mayor detalle más adelante cuando estudiemos el ajuste de los modelos probabilísticos, a la bondad de ajuste. Entonces, el primer paso para esta metodología es determinar mediante pruebas de bondad de ajuste, chi cuadrado o Kolmogorov-Smirnov, la distribución probabilística que mejor se ajuste a la serie histórica de precipitaciones máximas en 24 horas. Ahí está. Entonces, primer paso, determinar la bondad de ajuste de las precipitaciones máximas en 24 horas. Segundo paso, estimar mediante la distribución probabilística seleccionada de mejor ajuste la precipitación máxima en 24 horas correspondiente al periodo de retorno elegido. A ver, en la primera parte vamos a ajustar las precipitaciones máximas en 24 horas a un modelo probabilístico que puede ser Gamble, puede ser Pearson, puede ser Gamma, puede ser el exponencial, entre otros, que sirven justamente para datos máximos. El segundo paso es estimar en este caso la precipitación en 24 horas, pero ya afectado por el periodo de retorno. O sea, ya tendremos una precipitación pero proyectada hacia el futuro utilizando un periodo de retorno. Ese sería el segundo paso. El tercer paso en esta parte, desagregar la lámina total de lluvia diaria en láminas parciales para cada hora a lo largo del día de acuerdo al perfil del SSS considerado. Entonces, ya teniendo esa precipitación máxima en 24 horas afectada por el periodo de retorno, recién vamos a ingresar a los perfiles, en este caso, con el tiempo, nos dice cada hora, y vamos a obtener ese porcentaje, o perdón, esas precipitaciones máximas, pero ya no en 24 horas, sino ya para distintas duraciones, para cada hora, básicamente. Eso es lo que nos está diciendo en esta parte. El cuarto paso nos dice determinar las intensidades asociadas a cada hora. En el paso anterior teníamos las precipitaciones máximas para cada hora, afectada ya por un periodo de retorno, y en el siguiente, para pasar de las precipitaciones a las intensidades, solamente hay que dividir entre el tiempo. Entonces, ese es ese paso. El siguiente paso, establecer las intensidades máximas de lluvia para las diferentes duraciones consideradas. Acá ya le vamos a dar la forma de lo más convencional, ¿no? Estas duraciones de 5, 10, 15, 30, 60, 120 minutos, etcétera, son duraciones estándar que se utilizan en la mayoría de estudios hidrológicos. Entonces es recomendable utilizar estas duraciones. Y bueno, el siguiente paso, repetir el proceso desde el segundo paso para otro periodo de retorno. Hasta acá prácticamente hemos terminado para un periodo de retorno, luego hacemos lo mismo, pero ya con otro periodo de retorno. Y así vamos a tener nuestras intensidades para distintas duraciones. Y nos dice, luego de haber considerado una serie de posibles periodos de retorno, proceder a trazar nuestras curvas IDF. ¿Sí? Esto todavía no lo vamos a detallar mucho, pero en este caso nos vamos a quedar en esta parte hasta acá, porque todavía en esta clase nuestro objetivo es solamente determinar las intensidades. Y como podemos ver, acá ya nos muestra, ¿no?, todo este procedimiento. A ver, en resumen, esta metodología. Perfiles de lluvia del SSS, como les decía, se basa en cuatro tipos de precipitaciones, en este caso, según las zonas de trabajo. Ojo que esta metodología ha sido generada en Estados Unidos, hay que tener bastante cuidado al momento de utilizarlo, hay que averiguar un poco más a qué se refiere cada una de estas cuatro regiones,
y poder asociarla a nuestra región de trabajo. Hay que tener ahí bastante criterio al momento de elegir esa zona. Entonces, este es el cuadro que vamos a utilizar para realizar esa conversión de la precipitación máxima en 24 horas a precipitaciones máximas a distintas duraciones. Este ya es el cuadro definitivo, en realidad este es el corazón de la metodología. Primer paso, realizar el ajuste a algún modelo probabilístico. Segundo paso, aplicar el periodo de retorno utilizando ese modelo o distribución probabilística de mejor ajuste, que puede ser Gamble, por ejemplo. Es uno de los modelos que más se utiliza para datos máximos. Es el que casi siempre se ajusta a este dato, casi siempre, por así decirlo, ¿no? Por no decir siempre. El siguiente paso ya es desagregar la lámina total de la lluvia, que viene a ser ya ingresar a la tabla y estimar las precipitaciones máximas en 24 horas para distintas duraciones, como podemos apreciar acá. ¿Sí? Entonces, de manera muy sencilla, ingresamos, por ejemplo, acá, ingresamos a la tabla. Por ejemplo, quiero estimar la precipitación máxima para una duración de 9 horas. A ver, voy a utilizar acá unas líneas. Ingreso, vamos a suponer que tengo una región de tipo IA, por ejemplo. Les decía, hay que tener bastante cuidado al momento de elegir ese tipo de región. Hay que ahondar un poco más acerca de ese estudio porque esto ha sido generado en otros lugares. Sin embargo, se utiliza, como les digo, a pesar de todo, ¿no? Entonces, aproximadamente yo tengo, a ver, por acá por la mitad tendría un 0.75, a ver, 4, 5, 6... 7 aproximadamente, ¿no? Un 0.7. Entonces tendría de coeficiente o de fracción de la precipitación máxima en 24 horas 0.7. ¿Cuál sería mi precipitación máxima para esta duración de 12 horas? Sería el valor de mi precipitación máxima en 24 horas por 0.7. Entonces ya tendría mi precipitación máxima para una duración de 12 horas. ¿Cómo obtengo la intensidad para esta duración? Dividiendo entre las 12 horas, básicamente. Ok, eso es en resumen esta parte. Como podemos apreciar, es una metodología también bastante sencilla, pero que tiene mucha utilidad. Bien, entonces serían ya dos metodologías que hemos visto, la primera de Dick-Peschke, que habíamos visto, la segunda del perfil de precipitaciones del SSS, la tercera metodología, esta sí es un poco más complicada, es el modelo general de Friedrich Bell, que también es muy utilizada. Sin embargo, esta tiene ya un componente que lo hace un poco más complejo porque trabaja con correlaciones. El modelo de Friedrich Bell nos dice permite calcular la lluvia máxima asociada a un periodo de retorno y una duración de tormenta usando como valor índice la lluvia de 1 hora de duración y 10 años de periodo de retorno. Entonces, para iniciar con esta metodología es importante tener este valor índice, que viene a ser la precipitación de duración de 1 hora y de 10 años de periodo de retorno. Entonces, la expresión que vamos a utilizar en esta parte es la que les estoy mostrando acá. Acá podemos apreciar, acá tenemos cada uno de los componentes de esta expresión. Acá lo podemos ver. En este caso, el primer componente sería la precipitación caída en T minutos con periodo de retorno de T años. Como podemos ver, ya está afectado también por el periodo de retorno. Y acá tenemos, en la parte final, tenemos la precipitación caída en 60 minutos, o sea, 1 hora, con periodo de retorno de 10 años. ¿Ok? Entonces, para esto, para realizar o para utilizar este dato, el P sub 60, acá al periodo de retorno de 10 años, a ver si es que lo puedo señalar por acá, es importante conocer este dato, como les decía. Entonces, ¿qué nos quiere decir este dato? Que vamos a necesitar como mínimo para aplicar esta metodología 10 años de información, ¿no? 10 años para tener un periodo de retorno. Esta precipitación de 1 hora, o sea, precipitación horaria. Y por acá tenemos otros componentes como el periodo de retorno en años. Esto es un valor que se le asigna según el análisis que querramos hacer. Y acá tenemos la duración en minutos.
Acá tenemos la duración en minutos. Ok, entonces básicamente podemos apreciar que también es una metodología bastante sencilla. Bien, a ver, vamos a ver, por acá tenemos algunos otros complementos de esto. Ahora, otras formas de realizar pues estos estudios o estos análisis. A ver, vamos a ver. Ok, si me están siguiendo, por favor, si es que hay algún problema con el audio o algo, me lo pueden hacer saber, sin ningún problema. Ok, continuando por acá, como les decía, en realidad en estas metodologías empíricas no hay una sola metodología que sea absoluta. En realidad, toda fórmula empírica es válida solamente para una realidad o para una zona, por ejemplo. Entonces hay que tener bastante cuidado. Ahora, estas metodologías, esta relación es válida para duraciones de lluvia de una duración T comprendidas entre 5 y 120 minutos, como podemos ver. En realidad solamente nos sirve hasta 2 horas y periodos de retorno entre 2 y 100 años. Entonces, también tiene sus limitaciones, como podemos ver. Ahora, el valor de la precipitación de una hora para 10 años de periodo de retorno puede ser calculada a partir del modelo de Janssen-Tueros, como podemos apreciar acá, que estima la intensidad máxima horaria a partir de la precipitación máxima en 24 horas. O sea, claro que para esto ya estamos utilizando una segunda metodología, ¿no? Que va a complementar lo que habíamos estado analizando. A ver, lo que vamos a utilizar acá va a ser nuevamente la precipitación máxima en 24 horas eh, y con ello vamos a obtener este valor para la fórmula anterior. ¿Ok? Ok, vamos a ver. Entonces la expresión es sencilla en este caso. Esta es la fórmula del recuadro, es la fórmula de Janssen-Tueros en esta parte. Y acá tenemos la descripción de esta metodología. Ahora, acá en el recuadro podemos apreciar una pequeña expresión. En realidad, esta expresión es bastante común encontrarlo en libros, así de esta forma, en bibliografía. Sin embargo, en realidad es una fórmula que solamente tiene forma, pero no tiene fondo, porque no tiene los coeficientes. Estos coeficientes, el K mayúscula, el M, el N, son coeficientes que debemos encontrar cada uno. Entonces, y en eso radica justamente la parte dificultosa o difícil de esto. Bien, sin embargo, ahora vamos a continuar por acá revisando un poco. Las curvas de intensidad, duración y frecuencia se calculan indirectamente mediante la relación exponencial integradora de las tres variables involucradas. Viste en la sección previa, nos dice, esto es, acá tenemos, donde estos valores se obtienen mediante una regresión múltiple. Acá tenemos un pequeño ejemplo para que ustedes lo puedan revisar y por ejemplo acá podemos apreciar ya una expresión que ha sido generada directamente para la intensidad con el periodo de retorno y la duración, ¿no? Esta metodología anterior, acá esta metodología, la podemos encontrar con mayor detalle en el texto de Aparicio, en esta edición de 1997, está mucho más detallada, donde lo llama pues análisis estadístico de las curvas IDF. Y básicamente acá lo podemos apreciar un poco mejor, es la misma metodología anterior, donde nos dice nuevamente que K, M y N son constantes de regresión lineal múltiple, donde T es periodo de retorno en años, D viene a ser la duración en minutos u horas, e I la intensidad de precipitación en milímetros por hora. Ahora, ¿cómo encontrar K, M y N? De las siguientes relaciones. Aplicando logaritmo a esta expresión, no quiero entrar mucho en la parte matemática, aplicando el logaritmo a esta expresión podemos darle esta forma, ¿sí? Entonces en esta forma podemos ver que estamos cambiando de variables. Acá a sub 0 por ejemplo estamos llamando al logaritmo de k, al a1 estamos llamando a m, a 2 a menos n por ejemplo. ¿Ok? Una vez calculados estos coeficientes a sub 0, a 1, a 2 en este caso, es posible obtener esos valores de los parámetros K, M, N
y finalmente encontrar nuestra propia ecuación, como les venía comentando, ¿no? En realidad, esta metodología nos permite encontrar nuestra propia ecuación porque estos coeficientes, perdón, a ver, se movió un poco, estos coeficientes son únicos para cada una de las regiones. Ok, entonces eso sería nuestra tercera metodología. Ahora, acá les presento una cuarta metodología que en realidad es un complemento a las metodologías anteriores. Eh, Esta metodología se llama similitud hidráulica de sistemas hidrológicos altoandinos y de transferencia de información hidrometeorológica. Tal vez sea nueva esta definición o este concepto para algunos. Sin embargo, el fondo de esta metodología tiene pues bastante lógica. ¿Sí? Entonces, para ello se les ha adjuntado ahí dentro de los recursos de esta clase el artículo donde está bastante explicado esta metodología, donde en realidad solamente demuestra que existe una relación entre la intensidad y la altitud. Acá en la expresión podemos apreciar, a ver, vamos a ver, que la intensidad, acá nos dice de precipitación en la cuenca, de la cuenca donde no tenemos información, está en función de la altitud. En este caso, la escala de altitudes, tenemos altitud de la cuenca destino, el subíndice D hace referencia a cuenca destino, y la altitud de la cuenca origen, o donde sí tenemos información, solamente esa relación. Ahora tenemos aquí una duración, ¿no? 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, que son las duraciones que hemos venido comentando hace ya, incluso desde la clase anterior. Sin embargo, si es que nosotros consideramos que esta escala temporal o de periodos de duración sea 1, porque si es que yo quiero en 5 minutos y tengo esa información en 5 minutos, entonces esto me va a dar 1 y solamente me voy a quedar con este valor, donde la intensidad de la cuenca destino viene a ser la escala de altitudes, o sea, la división de las altitudes multiplicada por la intensidad de la cuenca de origen. Entonces, lógicamente eso se cumple para sistemas altoandinos, ¿no? Pero bueno, como estamos en este caso de Bolivia, Perú, Ecuador, creo que todos tenemos la cadena montañosa de los Andes, entonces esta metodología es válida para toda esta zona. Pero les he enviado, les he dejado ahí todo el artículo completo, incluso hay otras metodologías dentro de esa metodología de similitud hidráulica de sistemas hidrológicos altoandinos que puede ser de mucho interés. En un momento vamos a revisarlo. Voy a terminar primero con esta presentación y luego vamos a ver, vamos a revisar un poquito acerca de esta metodología. Esta metodología básicamente es bastante parecida a lo que es la regionalización. La regionalización también considera pasar información de una cuenca con información a una cuenca sin información. Entonces, esta transposición de intensidades es bastante parecida. Ok. Y acá les voy a mostrar una expresión que ha sido elaborada por nosotros mismos en este caso, es de elaboración propia, pero que ustedes mismos lo pueden realizar. Entonces, a ver, yo partiendo de que existe una relación, ¿no?, entre las precipitaciones máximas, en realidad esta es la premisa, partiendo de esta relación, o asumiendo que existe relación entre las precipitaciones máximas en 24 horas y las precipitaciones máximas a distintas duraciones, yo puedo determinar esta pequeña expresión que podemos apreciar acá. Entonces, la precipitación a distintas duraciones, que viene a ser P sub D, está, o viene a ser la precipitación máxima en 24 horas por un coeficiente K, como podemos ver. Ahora, el problema es, esta relación es válida, pero el problema es determinar este coeficiente K. ¿Cómo vamos a determinar este coeficiente? Este coeficiente estará acá en función de las distintas duraciones y que relaciona la precipitación máxima en 24 horas
y las precipitaciones máximas para distintas duraciones, ¿no? En realidad va a relacionar a estas dos variables. Partiendo de ello, la forma de determinar este valor K, como podemos ver acá, vamos a ver, se ha realizado el análisis justamente de las tormentas. Lo que habíamos visto en la clase anterior del análisis de los pluviogramas, se ha resumido esas gráficas acá en esta gráfica. Acá se ha analizado, no recuerdo cuántos años, pero aproximadamente desde el 87 hasta el 2015. Se han analizado todas las bandas y se ha determinado esta pequeña expresión que podemos apreciar acá, donde podemos ver que en esta parte, en el eje horizontal, tenemos las duraciones, las distintas duraciones, incluso hasta 960 en esta parte, para duraciones hasta 960. Y acá podemos apreciar estos coeficientes promedio de el valor K. Este valor K, ya reemplazando en la expresión anterior, tendríamos esta relación, básicamente. ¿Sí? Entonces lo que estamos haciendo en realidad es una correlación, si es que podríamos así decirlo, ¿no? Entre la duración y estos coeficientes. Acá lo podemos apreciar. ¿Ok? Entonces podemos apreciar que tenemos una correlación de 98.89, que es una correlación bastante aceptable. Ahora, como les decía, esto lo pueden hacer cada uno de ustedes, ¿no? Pueden, básicamente, esta metodología consiste en analizar las bandas pluviográficas de las estaciones y comparar, eh, sacar las intensidades de estas bandas y utilizando la expresión, esta expresión empírica, pueden determinar la similitud entre ambos grupos de datos. De esa manera van a determinar esa correlación hasta que tengan pues la mejor correlación. Básicamente ese es el procedimiento que ustedes mismos pueden realizar. Ok, entonces este artículo también les he pasado, está en el aula virtual, lo pueden descargar. Y bueno, antes de culminar con esta parte, vamos justamente a revisar ambos artículos, ¿no? Entonces, si es que están ahí a la mano, pueden buscar el artículo de transposición de intensidades. Vamos a realizar un ejemplo práctico con la metodología de Dick-Peschke. Ya lo vamos a ver más adelante, es bastante sencilla. Bien, entonces, a ver, vamos a ver, estamos en la clase 2. Acá está, transposición. Este es el artículo donde menciona la metodología de la transposición de intensidades. Como les decía, es para sistemas hidrológicos altoandinos, pero tiene una base bastante sólida. O sea, esto no está tanto relacionado a esta región específicamente, sino que solamente ha sido comprobado en esta zona, pero en realidad la base es bastante sólida porque parte de los números, perdón, del análisis adimensional. Acá tenemos la descripción de esta metodología, el análisis dimensional de sistemas hidrológicos. Y acá podemos ver, en realidad, como les decía, esto surge de la aplicación del teorema de Pi de Buckingham, en este caso, donde se ha obtenido estos 5 números adimensionales, como podemos ver. De estos 5 números adimensionales, esto es un poco ya de matemática, no se preocupen, acá está bastante detallado, bastante práctico, ya lo pueden revisar con mayor detenimiento cada uno de ustedes. Pero les comento, ¿no? Desde este teorema de Pi de Buckingham se han determinado estos 5 números adimensionales, estas 5 relaciones, donde una de ellas es este pi3, que hace referencia o relaciona a la intensidad con el tiempo y también con las altitudes. Entonces, de este pi3 se ha deducido la expresión que les he mostrado en la presentación, que la tenemos en esta parte. A ver,
Como les decía, acá tenemos otras fórmulas importantes como por ejemplo para realizar transposición de caudales que también les puede servir. En realidad, esta metodología ha sido comprobada en una región, pero la base es bastante sólida y se podría utilizar en cualquier zona en realidad, porque habla de unas similitudes para realizar esta transposición. Y acá tenemos en la página 30, a ver, sí, en la página 30 podemos ver esta expresión, que es la que les había mostrado, ¿no? Y esto básicamente se ha deducido pues del pi3, como les estaba mencionando. De ahí se ha deducido esta expresión, donde nos dice que la intensidad está relacionada con las altitudes, o tiene correlación con las altitudes. Esto nos quiere decir que a mayor altitud voy a tener mayor intensidad para una misma duración. Eso es básicamente esta metodología, ¿no? Y acá tenemos ya el complemento, algunas microcuencas en las cuales ha sido comprobada esta metodología. Por ahí algunos complementos. ¿Ok? Entonces, eso en cuanto a la transposición de intensidades. Perdón. Y ahora, eh, les muestro también acá el artículo de esta pequeña investigación que se hizo también para generar esa expresión última, que es la que ustedes mismos podrían realizar, ¿no? En realidad, se analizó pues las bandas pluviográficas de algunas estaciones y se ha construido estas gráficas. Primero se parte de esta expresión, como les decía, asumiendo que existe esta relación entre ambas, y luego se va a demostrar esa relación, ¿no? Demostrando justamente, obteniendo el coeficiente de correlación alto. Con eso demostraríamos que existe esa relación. Acá podemos ver, entonces acá por ejemplo, para duración de 5 minutos tenemos que este coeficiente es 0.22. ¿De dónde ha salido este coeficiente? Ha salido de los datos de las intensidades. ¿Ok? De la misma manera para las distintas duraciones, y ahí se puede apreciar, ¿no? Al momento de graficar ya tenemos acá este ajuste visual que podemos observar acá, que básicamente esta ecuación vendría a ser aquí el coeficiente K, que reemplazándolo nos dejaría acá una expresión bastante parecida a la fórmula de Peschke, si es que podemos apreciar, ¿no? En realidad tiene la misma forma porque la precipitación en distintas duraciones está en función de las precipitaciones máximas en 24 horas y las duraciones, nada más. Solamente dos variables que me van a determinar este primer término de la ecuación, ¿no? Precipitación máxima en 24 horas y la duración. Entonces, es una metodología bastante sencilla en realidad. Pero como toda expresión también tiene sus limitaciones, como podemos apreciar acá, solamente se ha realizado para duraciones entre 5 y 960 minutos. Ahora, esta expresión ha sido generada solamente para una región específica del norte de Perú. Sin embargo, por eso esta no es una metodología que se puede utilizar en cualquier zona. Sin embargo, la pueden desarrollar en cualquier zona. Lógicamente no les va a salir exactamente la misma, pero les puede salir bastante parecida en realidad, utilizando la metodología más que nada. Bien, eso básicamente, ¿no? La conclusión de todo esto vendría a ser esta pequeña expresión. Ahora, la podrían utilizar y comparar tal vez, ¿no? Con algunas otras metodologías y ver si es que se ajusta o no se ajusta, si se cumple o no se cumple, si es que se cumple o no se cumple, ¿no? Así. Bien, eso básicamente, a ver, vamos a ver ahora qué tenemos por acá. Ok, si tuviesen consultas, por favor, me las hacen llegar en cualquier momento de la clase, podemos parar si es que lo amerita. Antes de pasar al ejemplo de las intensidades, también se les ha mostrado ahí algunas metodologías, en realidad es un resumen bastante escueto del tiempo de concentración. ¿Por qué les he puesto esto? Porque este término es bastante importante al momento de dimensionar caudales máximos o de utilizar, por ejemplo, las curvas de intensidad, duración y frecuencia. Porque de este tiempo de concentración también depende directamente ese valor de caudal máximo.
Entonces hay que tener bastante cuidado al momento de estimar ese tiempo de concentración. Entonces, básicamente el tiempo de concentración, a ver, les explico esto por aquí, eh, de manera muy práctica, muy básica en realidad. Imagino que algunos de ustedes ya deben conocer lo que es un tiempo de concentración, pero es importante decirles que no existe una fórmula universal para estimar este tiempo de concentración. En realidad, por el contrario, existen varias, pero ninguna de ellas se puede llamar verdadera. En realidad, si es que utilizamos varias metodologías, vamos a encontrar valores distintos y en algunos casos las variaciones son bastante grandes. A ver, no está abriendo, ahí está abriendo. Ahí. Ok, voy a utilizar esta hoja a modo de pizarrón. Ok, entonces, como les decía, el tiempo de concentración. A ver. Vamos a borrar. Se me ha movido acá. Vamos a ver. Asumo una cuenca cualquiera que tenga acá algunos cauces, por ejemplo. Entonces, el tiempo de concentración básicamente es el tiempo que demora en recorrer una partícula desde el punto más alejado de nuestra cuenca hasta nuestro punto de drenaje o punto emisor, o en otras palabras, hasta el punto desde el cual se delimita nuestra cuenca o nuestro punto de interés. Acá, en esta parte, tenemos nuestro punto de interés, ¿no? Desde acá se delimita nuestra cuenca para saber el área que va a aportar a nuestro caudal o a nuestra escorrentía. Y el tiempo de concentración es pues el tiempo que demora en recorrer una gota de agua desde el punto más alejado hasta este punto de interés, básicamente. Ahora, ¿por qué es importante tener un buen tiempo de concentración? Porque cuando tengamos nuestras curvas de duración, intensidad, duración y frecuencia, vamos a ingresar con este tiempo de concentración. Por eso es importante. Si es que yo considero un mayor tiempo de concentración, entonces voy a tener una intensidad baja. Ahora, si es que considero un tiempo de concentración pequeño, voy a tener una intensidad alta, como podemos ver. Estos valores acá del eje vertical de este esquema son valores de diseño, entonces hay que tener bastante cuidado. Y justamente quería remarcar este punto del tiempo de concentración porque existe mucha variación entre una fórmula y otra. Si es que han trabajado ya antes, probablemente se hayan dado cuenta, ¿no? Que entre una fórmula y otra existe bastante variación y al final, ¿qué fórmula voy a utilizar? Si es que no tengo una en mi región que haya sido probada y comprobada, ¿qué fórmula debo utilizar? Entonces, en ese caso, por ejemplo, yo recomiendo que se pueda utilizar varias fórmulas y poder sacar un promedio porque no se tiene pues mayor información. Entonces en esta parte ingresaría pues nuestro tiempo de concentración. ¿Sí? ¿Y por qué se utiliza este tiempo de concentración? Porque durante este tiempo, si es que llueve de manera uniforme en toda la cuenca, durante ese tiempo es que se va a tener nuestros caudales máximos. Justamente el caudal máximo que se pueda dar dentro de una cuenca va a hacer que llueva el mismo tiempo o mayor al tiempo de concentración. Entonces, por eso se ingresa a las curvas IDF con el tiempo de concentración, se intercepta la curva y se tiene la intensidad de diseño. Ok, entonces, a ver, acá les muestro un poco esas metodologías para el tiempo de concentración, son varias. Acá podemos ver de las más simples, de las más conocidas, la de Kirpich, por ejemplo, son bastante antiguas algunas, es cierto, pero se siguen utilizando hasta el día de hoy y muchos programas, muchos softwares todavía utilizan estas expresiones. Por eso les estoy mostrando. Ahora, dentro de estas fórmulas tenemos observaciones. Como todas las fórmulas empíricas, tenemos limitaciones. Por ejemplo, esta primera nos dice que ha sido generada solamente para cuencas rurales de Tennessee, con canales bien definidos y pendientes empinadas de 3 a 10% para flujo superficial, superficies de concreto o asfalto, se debe multiplicar el tiempo de concentración por 0.4, por ejemplo, nos dice. Todas estas consideraciones. Y de esta misma forma, para cada una de estas metodologías, como podemos ver, todas tienen sus observaciones, hay que tener cuidado. Entonces, al momento de utilizar alguna de estas expresiones, siempre es importante recurrir o revisar aquí las observaciones
y elegir las fórmulas que más se ajusten a mi zona de trabajo, a mi cuenca. Bien, acá podemos ver en realidad un sinfín de fórmulas. Tenemos bastantes y tenemos muchas más todavía aparte de las que les estoy mostrando en esta parte. Entonces, por eso les decía, si es que yo utilizo dos expresiones, puedo tener variaciones bastante significativas, hasta del 50, hasta del 100%, en algunos casos se tienen diferencias. Entonces hay que tener bastante cuidado al momento de escoger la fórmula para el tiempo de concentración. Ok, bueno, como recomendación les decía que se puede utilizar más de una metodología, más de una fórmula, y finalmente sacar un promedio, ¿no? Lógicamente, en nuestro estudio hidrológico debemos detallar todos los pasos que estamos realizando, ¿no? Qué fórmulas se han utilizado y qué es el promedio. Okay. Bien, eso en un material extra que pueden ahí revisar, que considero importante también para la estimación de máximas avenidas. Estamos en realidad introduciéndonos a los diseños en sí, que es lo que nos interesa más, ¿no? Entonces, en esta parte vamos a revisar aquí un ejemplo. El ejemplo está listo ya, no vamos a demorar mucho en esta parte. Vamos a abrir el archivo de Excel, ¿ok? El archivo llamado intensidades, y es un ejemplo bastante sencillo. Vamos a ver. Entonces acá tenemos datos de la estación climatológica ordinaria Cajabamba. Esto está en el norte de Perú. Y el dato que tenemos es la precipitación máxima en 24 horas, pero acá tenemos la información por cada mes para cada año, ¿no? Acá podemos ver, para cada año tengo los 12 datos, que no es otra cosa más que el día más lluvioso de cada mes, pero normalmente trabajamos solamente con el máximo anual, o sea, con la precipitación máxima en 24 horas de todo el año. Entonces, por eso acá en esta última columna se ha sacado el valor máximo de todos estos meses, y por ejemplo acá para el año de 1985 se tiene que la precipitación máxima en 24 horas fue de 41 milímetros por día. ¿Sí? De la misma forma para cada uno de estos años. Esta es la información que tiene disponible las instituciones que administran este tipo de datos, ¿no? En este caso en Perú Senami, en Bolivia también es Senami, y en Ecuador que vendría a ser INAMI. Ahí tenemos esta tabla con los datos. Normalmente esta información sí está disponible para la mayoría de estaciones. Entonces, de esta estación nos vamos aquí a la siguiente hoja y acá vamos a transformar nuestra precipitación máxima en 24 horas, que la tenemos aquí en la columna B del Excel. La vamos a transformar a precipitaciones máximas, pero a distintas duraciones. Ya no a 24 horas, sino a distintas duraciones. A 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 60 minutos, como habíamos estado viendo, ¿no? En la clase anterior habíamos hecho prácticamente lo mismo, habíamos encontrado las intensidades para estas duraciones. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero partiendo de precipitaciones máximas en 24 horas y ya no de bandas pluviográficas. Ok, entonces utilizando la metodología de Dick Peschke, como les decía, se han encontrado acá unos coeficientes. En realidad es la utilización bastante sencilla, como podemos ver. Entonces la precipitación, acá tenemos, a ver, tengo aquí un coeficiente para esta duración. Acá lo puedo ver, ya tengo los coeficientes. Este coeficiente que les muestro acá no es otra cosa más que esta parte de acá de la ecuación. Esta parte de acá viene a ser cada uno de estos coeficientes para las distintas duraciones. Este es para 5 minutos, la siguiente es para 10 minutos, por ejemplo, para 30 minutos y así consecutivamente. Entonces ya tengo estos coeficientes listos. A ver, ahí lo tenemos. Y ahora solamente vamos a aplicar en esta parte, que básicamente va a ser el producto, ¿no?, de ese coeficiente por nuestra precipitación máxima en 24 horas. De esa misma manera para una duración de 10 minutos, pero ya por el coeficiente de 10 minutos, para 30 minutos por el coeficiente de 10 minutos, para 60 minutos,
pero por su coeficiente. Ahora, la metodología nos recomendaba solamente para valores menores a una hora, si es que recordamos. Pero, como les decía, si es que yo necesito información mayor a una hora y a la vez necesito información menor a una hora y quiero utilizar esta metodología, lo más recomendable es extenderla. A pesar que nos recomienda que sea pues a menores a una hora, es lo mejor utilizar una sola expresión. A ver, hay una consulta, me parece. A ver, un momento, vamos a revisar. Sí, hay una consulta. Nelson nos dice, ¿esos coeficientes de qué depende? Ok, vamos a determinar estos coeficientes. Ok, vamos a responder esta pregunta y vamos a ver, estos coeficientes. Voy a estimar este primer coeficiente. ¿Sí? Lo voy a hacer nuevamente. Lo que pasa es que acá está sin fórmula, pero acá lo vamos a hacer nuevamente. Este coeficiente vendría a ser la duración. En este caso serían 5 minutos. Serían 5 minutos entre 1440, que es los minutos también de un día. Por eso es ese valor de 1440. Tenemos ahí esa relación. Y eso está multiplicado, perdón, está elevado a la 0.25. Ahora, esta expresión es parte de la metodología. Entonces, acá puedo ver que tengo ese coeficiente. Como les decía, es bastante sencillo en realidad. Solamente depende acá de la duración. ¿Sí? Entonces, nuevamente acá, por ejemplo, voy a encontrar este coeficiente para la duración de 10 minutos. Este era 5 minutos. A ver, lo voy a colocar acá. 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, y así consecutivamente, ¿no? Para todas estas duraciones. Entonces, para 10 minutos, de igual manera, a ver, voy a obtener ahí, sería, ya no sería 5, sino sería 10, porque estoy encontrando para una duración de 10 minutos. Eso estaría dividido entre 1440, eso es parte de la metodología, voy a encerrar entre los paréntesis, y lo voy a elevar a la 0.25. Ahí está. Entonces, ese es el coeficiente. Como les decía, en realidad lo que estoy encontrando en esta parte es solamente esta partecita, nada más. Para cada una de estas duraciones, ¿no? 5, 10, 30, 60 minutos. Para cada una de estas duraciones encuentro estos pequeños coeficientes. Ahí, ok. A ver, ahí está. Entonces, como ya tengo estos coeficientes, de manera similar se encuentra para todas estas duraciones. Y solamente me quedaría ya realizar ese producto, ¿no? Acá ya tengo la fórmula completa. ¿Por qué? Porque acá tengo el coeficiente que es 0.242, que es este mismo, 0.242, lo puedo, por ejemplo, relacionar ahí, por la precipitación máxima en 24 horas, que estaría acá en esta celda 8B. Ahí lo tengo, ¿no? Entonces, para la siguiente duración, para este mismo año, lógicamente, voy a hacerlo nuevamente. Tendría la precipitación, la precipitación máxima en 24 horas por su coeficiente, en este caso, directamente, y ahí está. A ver, para 30 minutos voy a hacer la fórmula completa, para que quede más claro todavía en esta parte. Voy a borrar todo y voy a aplicar la fórmula completa, ¿no? Que se puede hacer también de esta forma, no hay ningún problema. Entonces sería, a ver, guiándonos de la expresión, precipitación máxima en 24 horas, ahí está. Esto sería por, tengo ahí mis paréntesis, y en esta parte me dice, sería la duración. Yo tengo ahí la duración, que sería 30 minutos, entre 1440, todo eso elevado a la 0.25. Ahí está. Ahí está. Ok. Entonces, básicamente, ¿no? Ese es 15.6. A ver si le doy control Z. Vamos a ver. 15.6. Lo mismo. Me ha dado ahí exactamente lo mismo, como pueden ver. Entonces estoy aplicando la expresión aquí para cada una de estas duraciones y para cada uno de estos años. Bien, entonces acá ya tendría mi tabla con las precipitaciones para distintas duraciones. Precipitaciones máximas para distintas duraciones. Ojo que acá todavía no se ha afectado por un periodo de retorno. Estoy trabajando solamente con los datos que tengo. Eso lo vamos a ver más adelante cuando ajustemos a un modelo probabilístico.
Acá todavía estoy trabajando con los datos que tengo nada más. Bien, una vez teniendo ya estas lluvias máximas o precipitaciones máximas a distintas duraciones, voy a pasar a intensidades. Entonces, como les decía, para pasar a intensidades, las precipitaciones a intensidades solamente hay que realizar una pequeña división, por así decirlo, ¿no? Entonces, acá tenemos, a ver, tenemos la precipitación ya para 5 minutos, que sería 10, en este caso, 10, eso está multiplicado por 60 entre el 5. Esta expresión de 60 entre 5 no es otra cosa más que para pasarlo de minutos a horas, nada más. En realidad sería esa la división, ¿no? 5 minutos perdón, sería los minutos pero expresado en horas, nada más. Sería 10 entre 5 minutos, pero los 5 minutos expresado en horas. Y ya tendría mi intensidad para 5 minutos, de igual manera para los 10 minutos, ahí está, de igual manera tendría aquí la precipitación de este mismo año, pero para la duración de 10 minutos, de igual manera dividido entre 10, pero en horas, por eso está el 60. Ahí está, de igual manera, y así para cada una de estas duraciones. Ahí lo tenemos. De igual manera. Ahí lo tenemos. Ahora, la otra parte o las otras recomendaciones que tenemos en esta parte era la tabla que les estaba mostrando. Acá nos muestra directamente ya algunos coeficientes. O sea que ya no voy a utilizar ninguna expresión, sino que directamente yo le voy a aplicar estos coeficientes. Por ejemplo, para 2 horas tengo el coeficiente de 0.31. Para 2 horas, a ver, si acá tengo una hora, 60 minutos, 2 horas sería 120. A ver, voy a aplicarle, por ejemplo, acá este coeficiente y vamos a ver la diferencia, ¿no? Pero lo voy a hacer aquí aparte para poder compararlo, ¿sí? Lo voy a remarcar acá, voy a comparar ese valor con el valor que me salga acá, que son dos metodologías distintas, en realidad. A ver, sería para 2 horas, sería el coeficiente de 0.31 por nuestra precipitación máxima en 24 horas y ahora vamos a comparar. Ajá, esto es lo que les quería mostrar. Podemos apreciar que acá tenemos un valor de 12.7 por la tabla y por la expresión anterior tenemos un valor de 22. Existe alguna diferencia. Por eso es que no podemos utilizar estas dos metodologías juntas, es lo que les estaba comentando. En todo caso, puedo utilizar solamente la tabla o puedo utilizar solamente la expresión, pero no juntas porque vamos a tener este tipo de saltos ahí. ¿Ok? Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. ¿Ok? Ahí lo podemos ver. Por ejemplo, para una hora, a ver, lo vamos a hacer acá, para una hora, que sería este valor, le vamos a cambiar acá de color, vamos a ver cuánta es la diferencia, vamos a ver acá, sería, para una hora tengo el coeficiente de 0.25 por la precipitación máxima en 24 horas, que está ahí, y la tenemos ahí 10. Entonces, por esta metodología tengo 18.5 y por la otra metodología tengo 10. Como podemos ver, sigue existiendo una diferencia significativa. Entonces, por eso les decía, hay que tener bastante cuidado, ¿no? al elegir alguna metodología. En realidad son fórmulas empíricas. Por eso es que no es tan recomendable utilizar estas metodologías. Por eso lo más recomendable es trabajar con las bandas pluviográficas. Bien. Ok, entonces estábamos acá en el cálculo de las intensidades. Teníamos ya las intensidades para cada una de estas duraciones y para cada uno de los años, ¿sí? Entonces, este dato de precipitaciones máximas en 24 horas está aquí, es un dato por año nada más. El día más lluvioso del año 2014, el día más lluvioso del año 2012, por ejemplo, llovió 44.9 milímetros, y así, ¿no? Esa es la lectura que se da acá. El año 1995, el día más lluvioso, precipitó 38.3. Esa es la forma. Y acá ya tenemos pues estas intensidades. Bien, básicamente ya tenemos información. De lo que no teníamos intensidades, no teníamos bandas pluviográficas,
hemos construido nuestras intensidades para distintas duraciones. Ya tenemos esta tabla que es la que nos interesa a nosotros para realizar nuestros diseños, bueno, antes nuestras curvas IDF, ¿no? Ahí está. Ahora en esta parte les muestro la transposición de intensidades, que es un paso ya bastante sencillo en realidad. Ok, entonces, a ver, la altitud media de la cuenca de la que yo necesito, que tiene que ser lógicamente una cuenca cercana a la estación que estoy utilizando acá, está a una altitud media de 2.700 metros sobre el nivel del mar, en este caso. Entonces, vamos a ver si es que acá está la relación de la estación, la altitud de la estación. A ver, la cuenca, la altitud media de la cuenca está a 2.700. Vamos acá a la parte inicial y acá podemos ver que la altitud de la estación está a 2.612. Entonces, utilizando este principio, que es el de transposición que les he mostrado, utilizando este principio yo voy a pasar la información de la estación al centroide de mi cuenca, solamente con o relacionándolo con las altitudes, ¿no? Relacionado con las altitudes. Entonces, ahí podemos ver que sería el C58, dice, vamos a ver cuál es el C58, acá, que sería el dato de la intensidad de la estación multiplicado por, en este caso, esta relación que sería de las altitudes, ¿no? El C97, vamos a ver, C97, que sería la altitud de la cuenca entre, en este caso, vamos a ver, la altitud de la estación, ¿sí? Básicamente, ¿no? De esa forma yo estoy llevando las intensidades desde la estación hasta el centroide de mi cuenca. Y ya tendría las intensidades en el centro de mi cuenca, ¿ok? Entonces, básicamente, ¿no? Ese es el procedimiento. Luego ya hay otros procedimientos para las curvas IDF, eso lo vamos a ver cuando lleguemos a esa clase. Por ahora, lo vamos a dejar en esta parte. ¿Ok? Solamente para comprobar, por ejemplo, vamos a utilizar la otra expresión, la última expresión que les he mostrado, y vamos a ver si es que nos sale parecido o no. Como era también bastante sencilla, todavía tenemos algún tiempo, vamos a probar acá. Esta era la expresión, bastante parecida a la de Dick Peschke. Vamos a copiarla y vamos a ponerla acá en nuestra misma hoja, control V. Vamos a ver. Entonces, voy a insertar acá una fila para comparar nada más. Entonces, voy a asumir que también es 1985. Para comparar también tiene que ser el mismo valor, 41 milímetros, y vamos a aplicar la otra expresión. A ver, entonces acá sería, para 5 minutos sería precipitación máxima en 24 horas por, en este caso, estos coeficientes de 0.159 por el logaritmo natural de la duración, en este caso la duración es 5, ok, eso menos 0.0266, ahí está. A ver, vamos a ver, ahí está. Entonces podemos apreciar un valor relativamente cercano, ¿no? A ver, ahora vamos a ver cómo es el comportamiento para las demás duraciones. Para eso voy a volver fija acá la celda de la precipitación máxima en 24 horas. Ahí está. Ahora vamos a ver. Está relacionando acá la duración de 10 minutos con la precipitación máxima en 24 horas. Vamos a aplicarle aquí a todo. Y acá podemos ver, ¿no? Existen algunas variaciones, lógicamente. Ahí está. En la primera sale bastante parecido, en la segunda relativamente, en la tercera ya cambia un poco, en la tercera cambia también un poco, pero vamos a ver, vamos a realizar una comparación entre las dos. ¿Ok? Tienen la misma forma y parten muy juntas, pero se van alejando un poco, como podemos apreciar acá. Pero existen otras metodologías que
pueden variar incluso mucho más. Entonces, como les decía, pues estas son fórmulas empíricas que pueden ser verdaderas para una región, pero para otra región no pueden ser verdaderas. Por eso es importante elegir o buscar también bibliografía o investigaciones que se hayan hecho en la zona de estudio. Justamente la falta de información es el principal problema pues que nos enfrentamos al momento de realizar un diseño, ¿no? Si tuviéramos información adecuada sería genial, pero no pasa eso en la realidad. ¿Ok? Bien, no sé si tuviesen algunas otras consultas. Si tuviesen consultas en este momento o en todo caso la pueden hacer llegar pues por correo, ¿no? Pero creo que en esta parte estamos ya culminando esto. Entonces, a ver, a manera de conclusión de la presente clase, se han abordado los siguientes temas: conversión de precipitaciones máximas en 24 horas. Les decíamos que esto surge, la utilización de estas metodologías surge tras la falta de información. Luego, pues, ¿para qué hacer este análisis de precipitaciones máximas en 24 horas a intensidades utilizando estas fórmulas empíricas? Básicamente para la utilización del método racional o de las intensidades, ¿no? Toda fórmula que utilice la intensidad se puede utilizar esta metodología de la clase de hoy. Vamos a ver, estas son las metodologías más utilizadas para hacer estas transformaciones, principalmente estas tres: Big Peschke, perfiles de lluvia del SSS, que también les he mostrado, bastante sencilla, un poco más complicado el modelo general de Frederick Bell, y la última como complemento, la transposición de intensidades. ¿Ok? A ver, antes de continuar, Nelson nos dice, si no hay datos en el sector, ¿qué tan confiables son los datos adyacentes? Eh, para realizar una transposición de datos, sí, ese es un problema en realidad que nos enfrentamos, como les digo, a cada momento, al momento de realizar un diseño, ¿no? Tenemos una cuenca, pero no tenemos información, ni siquiera tenemos estaciones ahí. Entonces no nos queda otra más que utilizar información de una cuenca vecina, por ejemplo. Ahora, hay criterios para realizar eso. Una de las metodologías para hacer esa transposición de datos es la regionalización, que se pueden pasar información de la cuenca instrumentada hacia la cuenca no instrumentada o que no tiene información. Y para hacer eso se asumen ciertas similitudes. Entonces, cuando hablamos de regionalización, hablamos de una región homogénea. Justamente el nombre de regionalización proviene de región homogénea, ¿no? Pero otra de las formas para realizar esa transposición, que también está en el artículo que les he dado de transposición de intensidades, es que debe cumplir tres condiciones básicas, ¿no? A ver, eso les explico un poco por acá. A ver, vamos a ver. Tengo dos cuencas acá, cuencas vecinas, en el mejor de los casos, ¿no? Pero podría ser también una cuenca que no sea junto a la, que no sean dos cuencas juntas, pero que sean cuencas similares, por así decirlo, y justo ahora vamos a ver esa similitud. Entonces, para realizar la transposición de datos de una cuenca a otra, es necesario que se cumplan tres condiciones básicas, que son las siguientes. Hay una dinámica, similitud dinámica, una similitud cinemática y una similitud geométrica. Ahora, la similitud geométrica está determinado por el coeficiente orográfico. Ahora, si es que ambas cuencas tienen un coeficiente orográfico similar, hay criterio para realizar esta comparación, entonces podemos decir que geométricamente estas dos cuencas son iguales. La cinemática, a ver, eso está un poco más detallado, no lo recuerdo exactamente, pero está en el artículo que les he mostrado. Vamos a revisarlo, está en esa parte para no equivocarme. Vamos a revisarlo, está ahí. A ver, vamos a abrir el archivo nuevamente. Acá está. A ver, un momento. Vamos a buscar aquí las similitudes, vamos a buscar la dinámica.
acá tenemos, ¿no? La semejanza dinámica. Acá podemos ver, en este caso tenemos el coeficiente orográfico, sí. Para comparar esta similitud dinámica o la semejanza dinámica es el coeficiente orográfico, ¿sí? Me estaba confundiendo, me parece, en esa parte. Vamos a ver la otra similitud, también está por acá. La semejanza cinemática es el índice, influenciado también por el índice de Gravelius. Acá está, índice de Gravelius. Y para la similitud o semejanza, vamos a ver un momento, por favor, en esta parte, dinámica, por acá está la similitud geométrica, acá está. La semejanza geométrica entre dos cuencas está cuantificado en este caso por el índice de Gravelius, acá está, o el índice de compacidad, que también se le conoce, ¿no? Entonces, cuando las dos cuencas tienen un valor similar de este parámetro, se dice que son semejantes. De igual manera, acá para la semejanza dinámica, vamos a ver, es el coeficiente orográfico para la semejanza dinámica, y para la cinemática, en este caso es el parámetro evaluado. A ver, vamos a buscarlo en esta parte, la previa de la red de drenaje, está relacionado con la red de drenaje, es la relación de confluencias. Sí, se considera en este caso la relación de confluencias, que tengan esa similitud. Ok, en esta parte está mucho más detallado, ¿no? Entonces, para realizar esa transposición de datos es importante que se cumpla esas condiciones eh, para poder decir, ¿no? Estoy pasando información de una cuenca a otra, pero mis cuencas son hidrológicamente similares. Esa es un poco la justificación de realizar eso. Y la regionalización es bastante parecido, ¿no? La diferencia entre la transposición y la regionalización es que, a ver, voy a mostrar por acá. La regionalización es un grupo de cuencas en realidad, ahí lo podemos ver, por ejemplo, de esta forma, no sé, cuencas ahí, es toda una región con características similares, es toda una región homogénea, por así decirlo, ¿no? Y la transposición puede ser de una cuenca incluso lejana, pero que se cumplan esas tres condiciones. Ahora, cuando hablamos de regionalización, como les decía, estamos hablando de una región homogénea, ¿sí? Normalmente son cuencas vecinas, mientras que la transposición pueden ser incluso cuencas alejadas, pero que se cumplan esas tres condiciones, ¿no? Semejanza cinemática, dinámica y geométrica. Esas tres condiciones. ¿Ok? Si tuviesen más consultas. Bien, como les decía, en realidad la clase de hoy es un complemento de la clase anterior, ya que nos va a servir para determinar las intensidades, que más adelante nos va a servir para construir nuestras curvas IDF y recién entrar a los diseños propiamente dichos, ¿no? La siguiente clase es el periodo de retorno, que también es un punto bastante importante. Entender el periodo de retorno es bastante fácil, sin embargo, tomar una decisión de qué periodo de retorno utilizar es un poco más complicado y tiene una importancia bastante grande. Ok, entonces si tuviesen alguna consulta extra me la pueden hacer llegar por correo y con gusto estaré respondiendo. Esto ha sido todo por esta clase. Les agradezco por su presencia, ¿no? Ha sido la clase conversión de precipitaciones máximas en 24 horas a intensidades. Que tengan una buena noche.